Estamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir a nuestro invitado. Es el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, acá en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Qué tal, Federico? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por aceptar la invitación. En todo caso, antes, y aunque para vos implique llover sobre mojado, estoy seguro que para la mayoría del público no. ¿Qué es esto? ¿Una dirección nacional, promoción sociocultural? Siento que a mi tío abuelo le costaría entenderlo. Sí, en realidad es una dirección que es nueva, que conjuga una cantidad de acciones que ya venía haciendo el Ministerio de Desarrollo Social desde sus inicios, que en realidad trabaja tanto la inclusión educativa de los chicos y las chicas, de los adolescentes, a través de programas que algunos son muy conocidos, como fue en su momento Maestros Comunitarios, que bueno, ahora ya es una política de la ANEP, pero nosotros trabajamos los FPV comunitarios, también trabajamos en su momento las comunitarias, ahora estamos en una línea de trabajo que son los centros educativos promotores de derechos, en realidad dirige la ANEP lo que es el sistema de protección de trayectorias, que es una nueva política vinculada al seguimiento de las trayectorias educativas de los adolescentes y tratar de prevenir su desvinculación. Esa es un área, la de la inclusión educativa, o sea, cuáles son los soportes que puede dar el Ministerio de Desarrollo Social para que los adolescentes no se desvinculen. Eso tiene que ver con el acompañamiento, sobre todo. ¿No se desvinculen con qué? No se desvinculen del sistema educativo, ¿no? Entonces, existieron varias políticas. ¿Y por qué eso lo hace el MIDES y no...? No, lo hace la ANEP en conjunto con otras instituciones. Nosotros tenemos saberes que quizás la ANEP no los tiene, compartimos esos saberes, sobre todo, por ejemplo, muchos datos, mucha información sobre los núcleos familiares, sobre la realidad socioeconómica. Estamos hablando de los sobre el acompañamiento, más frágiles, ¿no? Más excluidos. No solo, porque en realidad depende, por eso tenemos líneas distintas o estrategias distintas de trabajo, porque a veces la vinculación educativa en algunos ámbitos obviamente se da por situaciones socioeconómicas, a veces por decisiones que son muy difíciles de entender, capaz que para otros lugares en la sociedad, como que haya núcleos familiares que no quieran que sus hijos continúen la secundaria porque, por ejemplo, tienen que cuidar a sus hermanos menores, y esto a veces no es socioeconómico, ¿no? Porque también está vinculado a la territorialidad. Por ejemplo, en la ruralidad se da mucho, ¿no? Que si bien quizás no están en una situación socioeconómica de vulnerabilidad muy fuerte, no digo que tampoco sean millonarios, pero a veces el tener que cuidar a sus hermanos menores hace que, por ejemplo, muchas adolescentes no continúen el ciclo educativo hoy, en pleno siglo XXI. Y ahí tenemos que trabajar con las familias para comenzarlas. En las jóvenes mujeres. Sí, de la bueno, casa, ¿no? sí, claramente ahí hay cuando hablamos a veces de la perspectiva de género, claro. Eso es lo que pasa, ¿no? Que en realidad hasta los núcleos familiares terminan definiendo que, bueno, que sus hijas no continúen el ciclo educativo porque tienen que cuidar o a personas mayores o a sus hermanos menores. Entonces, en ese desarrollo, bueno, nosotros estamos tratando de articular las políticas públicas que ya existen, como por ejemplo el sistema de cuidados, ¿no? Cuando nosotros detectamos un caso de esto, bueno, tratamos de generar una oferta de cuidado, ¿no? O sea, tanto para la persona, un acompañante, si estamos hablando de alguien que tenga dependencia, un adulto mayor que tenga dependencia, o en el caso de que sea cuidado de niños pequeños, por ejemplo, de los servicios de CAIF o servicios privados a los que nosotros becamos si no existe un CAIF en la cercanía de esa zona. Por ejemplo, eso está más en el marco de lo que es la línea del sistema de protección de trayectoria. Después tenemos otra línea que profundizamos mucho, que es la participación sociocultural. O sea, financiamos más de 120 proyectos culturales en todo el país. Eso lo duplicamos nuestra inversión, con como 2 ejes. Uno es cultura. Otro punto, ¿por qué ese proyecto de cultural no lo hace el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Por qué el MIDES? ¿Y por qué el MIDES? En realidad el MIDES lo hace porque surgió también de la propia... Por ejemplo, la primera línea de trabajo esta surgió de la propia demanda de la... Yo pregunto por qué. Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque si opino que eso está mal, lo estaría diciendo, ¿de acuerdo? Pero si opinas que está mal, está bien, cada uno... No, pero no lo disfrazaría como pregunta. Ahora te entendí. Eso es lo que te quiero decir. No, en realidad, yo creo que esa pregunta está muy buena porque tiene que ver con la concepción ministerial. Cuando digo esto es un ministerio de desarrollo. Yo creo que el Uruguay ha puesto al Ministerio de Desarrollo en realidad en el lugar del Ministerio de los excluidos o los pobres. Yo escucho a veces que la gente habla de población MIDES en vez de ciudadanos y ciudadanas. O sea, no hay una población específica. Pero no hay que ser injusto, porque las cosas tienen un contexto. Nació
en el marco... No nació ese marco, porque nació en el marco primero de un nivel que era la exclusión social enorme, un 40% de la pobreza. Su eje principal fue el plan de emergencia primero, luego el plan de equidad, que esa es la primera gestión de gobierno, pero ya cuando nace como el coordinador de las políticas públicas, ¿no? Era quien su rol es coordinar todas las otras políticas públicas y sobre todo las políticas sociales, las de salud, las de educación, las de vivienda, para poder generar una base de datos y generar una política de desarrollo, que el desarrollo no solo es la asistencia, que está bien asistir. Está bien, vos me estás diciendo, cuidado con identificar, mides con los pobres del barrio, con los pobres de la foto. Sí, no, en realidad es con todos los ciudadanos. Claro, con todos los ciudadanos que también tengan vulneración de derechos, y las vulneraciones de derechos no son solo los socioeconómicos. Ese es el primer corte que deberíamos hacer. Y después es necesario el diálogo con las políticas sectoriales, como es que decimos, y a veces hacemos acciones que terminan siendo el puente a ciertas acciones. Por ejemplo, Ministerio de Educación y Cultura, vos ponías este ejemplo. Bueno, ya tienen casi 10 años o más los fondos concursables del ministerio. Sí, claro. ¿No? Esa política en realidad le dio un nivel de desarrollo a propuestas, sobre todo de aquellas personas que desarrollan o se van a desarrollar en el campo artístico. También hay una línea de la ciudadanía cultural a través de los talleres que se han dado en algunos ámbitos, o todo el trabajo muy potente de centros MEC. Pero nosotros lo que nos sucedía, y que sucedió, la ministra lo cuenta siempre en el proceso del plan de emergencia, es que la gente te demandaba, obviamente en ese mismo contexto que hablábamos, cosas que podemos decir de lo material, pero también cosas más de lo simbólico. O sea, nuestros proyectos son, por ejemplo, que han ganado en Cuchilla del Perdido, no tenían 2 arcos para jugar al fútbol. Entonces, el proyecto se llamaba Del caballo a la pelota. Entonces, en realidad lo que nosotros queremos hacer es, hay comunidades o hay voces, ¿no? Cuando digo comunidades, tiene que ver vinculado a todo tipo de cortes que podemos hacer, los socioeconómicos, los identitarios, que no tienen o no existen todavía, no han existido las herramientas para que ellas sí expresaran lo que quieren decir, iniciaran el nexo hacia las políticas culturales más potentes, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para trabajar con población? Por ejemplo, otro de los proyectos que salió, concursó, vino una poeta argentina, una poeta trans argentina. Bueno, tenemos la primera publicación de poesía trans en el Uruguay, de personas trans que se dedicaron a escribir poesía. Tenemos... como te decía, desde el caballo a la pelota a este ejemplo, o por ejemplo proyectos vinculados a Tangram, que es una cooperativa que trabaja el juego con niños sordas y sordos, que cuando uno ve y trabaja el tema de la inclusión entre los niños en esos temas, ¿no? Entonces, desarrollamos una serie de talleres que ya existen y que también tienen este componente de la participación social. O sea, son las comunidades las que presentan proyectos, no son proyectos artísticos presentados por una persona para desarrollar su trabajo, sino esta es una de las líneas más fuertes. También tenemos muchos proyectos vinculados a ahora, toda esta movida que hay con los murales y con el graffiti, hicimos llamados, licitaciones para que se presentaran distintos colectivos, y trabajamos tanto en comunidades educativas como en barrios y en zonas, que trabajamos durante 2 semanas con la comunidad, ¿qué quieren expresar en este espacio, en este muro? Y hemos pintado en menos de un año 50 muros. También trabajamos con la escuela del Sodre, con las escuelas de danza del Sodre. Ya tenemos 6 o 7 experiencias en centros educativos de danza, ¿no? Contemporánea, ballet, folclórica, también en el interior del país, que le hace también un nexo a chicos y chicas en distintos... Es muy divertido verla un año después, las producciones que generan y cómo generan un vínculo distinto con algo que capaz que no se hubieran acercado. Trabajamos mucho el acceso, que también sucede, ¿no? Con esto conveníamos tanto con Solís como con Sodre principalmente, y llevamos chicos de distintos liceos, escuelas o comunidades, barrios, a actividades de forma gratuita. Esa es la línea que nosotros trabajamos, ¿no? Fortalecer los vínculos en el territorio, porque el Ministerio tiene mucha presencia territorial y muchas redes territoriales que trabajan con la comunidad para que la gente o acceda o produzca, por decirlo de una manera, acciones vinculadas a la cultura.
A propósito, recién hablaste de poesía trans, ya voy a ir a ese tema desde otro lugar, claro, pero en todo caso, ahora sí habilitamos el SMS o WhatsApp 099-894-987, naturalmente para hacer preguntas o comentarios a nuestro invitado Fede Graña, pero también, digo Fede Graña porque en general se te conoce así, ¿no? Más que como Federico Graña, mucha gente te dice Fede Graña, ¿no? Sí, porque también está el otro Fede Graña, que es el cantante, Fede Graña y los Prolijos. Ah, que nos conocemos, además es como muy divertido. Yo siempre cuento una anécdota de una... Enrique Iglesias y Enrique Iglesias, el envidia. Sí, yo tengo una anécdota como muy divertida, que yo lo conozco hace tiempo, no somos amigos, pero nos hemos cruzado más de una vez, y un día nos contamos que en el proceso que él como sale como solista, y yo empiezo también se va a la discusión de matrimonio igualitario, a mí me llama una tía mía a felicitarme por un disco, y por qué no la había llamado por la banda, claro. Y a él la llama una pariente a decirle que por qué no le había contado que ya no le iba a discriminar, claro, nos matábamos de la risa. Mirá que yo igual te quiero. Y era que la gente había cruzado, ni siquiera habían visto la nota de quién era. Bueno, ¿y vos estás muy lejos de hacer un disco? No, yo salí en Murga algún tiempo, Murga joven, bastante tiempo, pero no creo que me dé para hacer un disco. Un proyecto de ley para personas trans habilita a que menores de edad puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. Generalmente no lo hago, me tomé el esfuerzo, no es la palabra adecuada. Leí los comentarios que el público hace en este portal, que es el de Tele12, y bueno, y es como la imagen del acabose, de que llevamos todo al borde del precipicio, porque ya incluso en contra de los padres, los niños podrán decidir si quieren dejar de ser niños, ¿no? Y pasar a ser niñas o viceversa. A ver si logramos poner estas cosas en un eje conceptual, por lo menos el que tú defendés, recordando que el artículo 17 del proyecto dice: todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida. En todo caso, acá habla de mayores de 18, la novedad implica que también podría aplicar para menores de 18. Sí, yo creo que a mí a veces en esta nueva era estamos con las titulaciones de las notas, a veces generan problemas, porque no es nuevo eso de titular las notas, Sí, pero capaz que a mí, como es la primera vez que estoy en un espacio que uno dice una cosa y después parece que aparece otra cosa. Primero que nada, el proyecto de ley no está centrado solo en esto, es un proyecto de ley integral para personas trans, tiene 21 artículos. Nosotros hacemos un análisis, en realidad, el Ministerio de Desarrollo Social, que ha sido reconocido, incluso ahora en estos días tengo que ir a presentar este censo a algunos países que están muy interesados. Hicimos el primer censo nacional de personas trans de no solo el Uruguay, sino el mundo. O sea, que analiza la realidad concreta de las personas trans en Uruguay. Como para explicar, no voy a estar rato hablando de esa realidad, porque daría como para mucho, pero un día lo hay 4 ejes claros y concretos: expulsión del hogar en promedio de 16-18 años, un 30% fueron expulsadas a los 14-15 años, el promedio de ingreso de una persona trans en Uruguay es de 7.800 pesos, 3.600 pesos cuando pasan los 51 años, 30% lo máximo que culminó fue primaria, no se culminan los ciclos educativos, 30% de desempleo. Cuando hablo de la 65% empleada, en realidad tengo que decir que la gran mayoría ejerce el comercio sexual. Entonces, esta es la realidad de la población trans. ¿Cuál es uno de los ejes? ¿Que asume que llega a qué número de compatriotas? Hoy en torno de las 937 personas. Eso es lo que nos da el censo. Incluso ahora intercambiando con algunas universidades norteamericanas que están trabajando este tema, esos también están llegando, que les va a dar entre el 0.1 y el 0.3 de la población, que a nosotros nos dio 0.2. O sea, hay como coincidencia desde el punto de vista metodológico en que los datos son firmes. En realidad, ahí ¿por qué te doy todos estos datos? ¿Cuál es el punto central que tenemos en esta situación? Es que realmente muchas de las personas trans, o la gran mayoría de ellas, son expulsadas de su hogar antes de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Antes de cumplir la mayoría de edad, ya quiebran los vínculos familiares. Y no las quiebran porque ellos las quiebran, ¿no? Perdón, eso iba a insistir sobre eso. ¿Son expulsados o se van? Son expulsados, lo dicen, nuestro propio censo te lo dice y te habla, y además lo más terrible es ver, cuando te hablaba de un 30% que se va entre los 14 años, ver respuestas de personas de 12, 13 años que te dicen que se fueron a buscar independencia.
¿no? ¿Qué niño o qué adolescente de 12, 13 años se escapa de su núcleo familiar a buscar independencia? ¿Qué proyecto de futuro puede estructurar a los 12, 13 años para poder mantener una trayectoria educativa y para después mantener una trayectoria laboral? Entonces, claramente hasta incluso se niega el nivel de discriminación que existen en esos núcleos familiares. Entonces, en ese marco, en realidad lo único que hace el proyecto de ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia, e incluso antes, hace 60 años que el Uruguay prevé, por ejemplo, lo voy a poner con otro ejemplo, el matrimonio. Desde que existe la institución matrimonial, existió siempre, primero, límites de edades. Después, había límites de edades vinculados a que si eran menores de edad, los padres debían dar el consentimiento para ese matrimonio, pero si los padres no daban el consentimiento, teniendo en cuenta la autonomía que va subiendo con la edad, porque también es como se presentan los temas, ¿no? En realidad la ley dice, amparándose al Código de la Niñez y de la Adolescencia, que habla de una autonomía que va creciendo. No estamos acá hablando de niños de 4, 5 o 6 años que se van a poder presentar al Poder Judicial a hacer ninguna demanda. Estamos hablando que tienen que tener esa autonomía relativa, estamos hablando de adolescentes, y además es un mecanismo. Y esto lo digo, hasta de otro lado alguien podría decirme, es una engañapichanga, ¿no? Es un mecanismo complejo, porque lo que tiene que hacer el adolescente es presentarse frente al Poder Judicial para que le nominen un tutor, que ese tutor, no tutor de la patria potestad, tutor frente al juicio, ¿no? Porque no es un mayor de edad, para que plantee el acceso a esos derechos. Y es todo un proceso legal el que estamos planteando, no es... Acá van a venir adolescentes, por decirlo de alguna manera, a presentarse directamente, y además es de conocer... No va a venir Martín de 13 años a decir quiero ser Leticia y a la media hora sale con la cédula de identidad. No es así, no es así. Entonces, creo que cuando uno no da estas discusiones o las empieza como a entreverar, ¿no? Y no pone, por ejemplo, esto que es algo vinculado a un proceso judicial, no damos un buen debate. Y cuando este tipo de iniciativas, cuando este tipo de gestos, de acciones, protagonizadas además por los gobernantes desde el Estado, son adjetivadas como violentadoras de un orden moral, de un contrato social que explica ciertos niveles de decadencia y, ¿por qué no?, de violencia, de agresividad y de desamparo que las personas tienen a propósito de, por ejemplo, hasta la seguridad ciudadana, ¿verdad? Suelen vincularse una cosa con otra, es que ni al fútbol se puede ir tranquilo. Cuando ocurre eso... ustedes, yo digo cuando el discurso viene no desde el operador político que lo utiliza con un fin, cuando lo dice la doña, el claro, la preocupación mujer, genuinamente preocupado por señales que no logra entender. ¿Qué decís vos, Federico? Pero ahí es de vuelta, yo creo que tiene que ver con no conocer la realidad de estas personas, ¿no? Digo, porque, a ver, yo creo que una de las preocupaciones que existen está vinculada a el discurso de la supuesta promoción de la homosexualidad o de la transexualidad. Cuando ustedes hablan de estas cosas, en algún punto hay gente que teme decir, ¿ustedes qué quieren? ¿Que todos nos volvamos gay? No, nadie quiere que todo el mundo se vuelva gay, es una locura y además es imposible que así fuera, ¿no? Solo alguna mente muy enferma podría tener, y lo ha demostrado la historia, en su cabeza la posibilidad de torcer, ¿no?, las orientaciones sexuales o la identidad de género de las personas. Si eso fuera así, si eso fuera posible, en la historia de la humanidad, y sobre todo en los últimos 2 siglos, a través de sobre todo a partir me pondría a hablar de Foucault horas, pero sobre todo en la mitad del siglo XIX, empieza un proceso de profundización que lo que ha hecho es patologizar, demonizar a las identidades sexuales distintas que la heterosexual. Igual existen. Y los dispositivos que se hicieron fueron enormes. Es eso que si se hubiera querido hacer, ya los estados y el poder en el sentido genérico se hubiera encargado de que no hubiese gays, por ejemplo. Eso, a ver, ¿por qué pongo este ejemplo y desde este lado? Porque igual existe eso. Es imposible modificar la orientación sexual de las personas. Es cierto que todavía no hay un acuerdo, hasta en la academia, de cuáles son los diferentes factores que generan esa orientación sexual o identidad de género, ¿no? Está un componente cultural, está un componente
cuando le digo biológico, por decirlo de alguna manera, nadie descubrió el cromosoma gay, nadie descubrió, llegaron a decir en algún momento que el hipotálamo de las personas gay era más chica que las otras personas, también fue falso. Entonces, en realidad todavía no ha descubierto cuáles son las razones que construyen esa identidad. Lo que está claro es que es innata, ¿no? Que termina siendo, que ese deseo es innato. Después, otro problema que la gente confunde mucho es, una cosa es el sexo, la materialidad corporal, otra cosa es el género, ¿no? Y otra cosa es la expresión de género. Yo siempre esto lo trato de explicar, porque cuando hablamos de género, y también tenemos que hablar de expresión de género, porque ¿qué es lo que sucede? Yo siempre pongo el ejemplo de un caso de un gurí italiano que fue muy famoso, que se llama El chico del pantalón fucsia, ¿no? Que la historia termina mal porque el gurí se suicida. En realidad el gurí era un adolescente que no era gay, pero tenía pantalón fucsia y, digámosle, como dirían en mi época, era muy amanerado. Sí. ¿No? ¿Me decís en tu época porque no se utiliza más el término? Yo creo que amanerado no, yo no he escuchado más. No, porque capaz que en mi época, y mi gente lo puede repetir, pero en las nuevas generaciones no escuchan, de pronto deben tener otra forma de decirlo. Era muy amanerado, usaba pantalón fucsia, sin embargo, no era gay. Entonces la presión de todo ese entorno era que era gay, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso? En realidad, ¿por qué leían eso? Leían eso por su expresión de género, claro, ¿no? Sí, entonces, esa expresión de género, al ser supuestamente muy femenina y además usar un pantalón fucsia, obviamente su orientación sexual era esta, ¿no? Entonces, nosotros debemos de trabajar con esas cosas, ¿no? Porque en realidad terminó sufriendo, obviamente que además suicidándose, un pibe que su objeto de deseo eran las mujeres, pero porque alguien leyó que la expresión de género esa era incorrecta, entonces opera desde el punto de vista de generar el bullying, el acoso. Entonces, toda esta discusión, que es una discusión muy compleja, creo que en realidad se termina ridiculizando a veces. Hace poco una de las, que es muy brillante para mí, la mujer, que se llama Judith Butler, es una de las autoras más fuertes vinculadas a estos temas, que bueno, de la Universidad de Berkeley, fue a Sao Paulo en estos días, le quemaron cosas, la ideología, todo este invento de la ideología de género, ¿no? Toda esta discusión de la ideología de género, y que decían, no, porque en realidad están diciendo que el sexo es una construcción cultural. Y la tipa tuvo que explicar que nunca en su vida, en ninguno de sus artículos, planteó que el sexo, como materia, era una construcción cultural. Que lo que era una construcción cultural era la lectura que hacían las personas de los cuerpos, teniendo en cuenta todo esto que decía yo, si es afeminado, si no es afeminado. Entonces, cuando alguien piensa los procesos, los discute en profundidad y tiene que escuchar que se inventan las cosas o se reescriben las cosas que se dicen, nadie acá está diciendo que la construcción cultural de la materialidad existe, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, cuando se ponen arriba de la mesa estos debates o empiezan a circular estas ideas y, ¿por qué no?, revisión de paradigmas, también surge, y estoy hablando siempre de la gente que honestamente le dice, pero che, hermano, ustedes los gobernantes, con la larguísima lista de asuntos que hay que abordar, con los problemas más o menos visibles, que a propósito implican mucho más que menos de 1000 personas, ¿no? A veces se cae la lógica de decir, che, ¿no habría otras cosas sobre las cuales echar el ojo, poner el foco y hacer esfuerzos incluso hasta materiales? No, a ver, esa es una discusión que está hablado, que en realidad está articulada sobre los derechos de las personas. O sea, acá en realidad, lo mismo podríamos hablar sobre vinculado a la discriminación racial, ¿no? Acá tenemos un grupo de personas, hoy te decía, ¿por qué hay que vincular el MIDES no solo a la vulneración socioeconómica? También hay personas que no pueden desarrollarse plenamente, o en el caso de estas personas, como las personas trans, están condenadas a que su única forma de trabajo sea el comercio sexual por las prácticas sociales, que vamos a esperar. Eso a mí me suena mucho a las discusiones internas de la izquierda, cuando iban a esperar la llegada del socialismo para después discutir los otros temas, porque se iba a solucionar cuando se solucionara la contradicción principal. Sí. Eso por un lado, ¿no? Solo las contradicciones económicas. Y después, nosotros también tenemos números. A ver, el 30% de los gurises en el sistema educativo dicen que fueron violentados o discriminados. Los 3 grandes ejes de discriminación son el étnico-racial, la encuesta nacional de juventud le dice, no lo digo yo. La discriminación racial, la de clase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los tratan, ¿no?, son pobres y los tratan mal. Y la diversidad sexual. Cuando se les pregunta si eso impacta en su desempeño educativo, te contestan que no tienen ganas de ir al liceo. Entonces, si yo no trabajo en la cultura de la comunidad educativa para modificar
esa práctica dentro de la comunidad y la sociedad. En esos el 30% de esos gurises que tienen un desempeño menor. ¿Por qué? A ver, si vos vas a trabajar y te tratan mal, te hablan, no te vas a tener ganas de ir a trabajar. Entonces, a veces nosotros tenemos los diagnósticos de los problemas, sabemos cuáles son y nos da miedo enfrentar la solución de los problemas por los prejuicios. Y cuando digo por los prejuicios, prejuicios tenemos todos, ¿no? Cuando digo tenemos todos es, por ejemplo, yo podría tener prejuicios, y los tuve sobre todo en mi adolescencia, sobre algunas profesiones de fe, ¿no? Porque soy un agnóstico. Entonces, para mí eran todos unos cuenteros, por decirlo de una manera. Y no, hay gente muy honesta que profesa la fe, y una cosa es quienes profesan fe, y otra cosa son las jerarquías, por ejemplo, de la Iglesia Católica, o de otras corrientes, y en realidad uno a veces termina discutiendo sobre los prejuicios que se armó. Entonces, en estos temas, a veces está bueno que hablen, no incluso los activistas, no incluso quienes capaz que estamos implicados directamente, que obviamente esta voz se tiene que escuchar porque históricamente no se escuchó, pero ya hay cientos de producciones académicas que plantean que hay discusiones que tenemos que en realidad profundizar y hacer. Es imposible, por ejemplo, prevenir el abuso, y yo no hablo ni siquiera de orientaciones sexuales, prevenir el abuso de los niños y niñas, cuando ese abuso se da mayoritariamente en los núcleos familiares, si esos niños y niñas no aprenden a que en realidad su cuerpo no lo puede tocar nadie, si no quieren, ¿no? Entonces, eso se tiene que también generar en un proceso que no es solo el hogar, que obviamente el hogar tiene una centralidad, ¿no? Nadie se quiere meter en por decirlo de una manera, en la construcción de valores de cada hogar. Pero ¿qué pasa cuando? Porque además al ministerio le pasa, la mayoría, o al INAU le pasa, la mayoría de denuncias que nos llegan de abuso son vinculadas a núcleos familiares. Si yo no puedo trabajar con ese núcleo familiar, o yo, ¿a dónde ¿qué hago? Espero que llegue. Si familiar o de cercanía, ¿verdad? De confianza, digamos, círculos de confianza, ¿no? Más altos son familiares, incluso, ¿no? Obviamente, si amplió, círculos de confianza, pero estamos hablando de padres, de parejas, de hermanos, de esa situación. La profundidad, la realidad de ese dolor, o lo trabajamos de verdad, o tenemos todas las acciones posibles post-hecho, ¿no? Cuando digo post-acto de violencia. Sí, claro. ¿No? Ahora toda la discusión que hay con toda esta semana, sí, pero bárbaro. Pero después uno tiene que fumar, lo digo así porque es fumarse la palabra. La palabra es fumarse. Que existan discursos que digan que en realidad se violenta, o que en realidad que pretende haber una imposición de una agenda para cambiar la forma de ser de las personas, en realidad es algo que a mí me llama mucho la atención, es cómo quienes mantienen ciertos privilegios y que construyen ciertos prejuicios logran construir un discurso en el que dicen que los otros le imponen, cuando lo único que quieren hacer es modificar ciertas prácticas. Federico Graña, me gustaría más temprano que tarde que nos reencontremos para hablar de este presunto nuevo paradigma de que un comunista sea activista además de los derechos de minorías sexuales, que sea gay, que esté en zonas de dirección. No parece lucir como lo habitual histórico, eso es objetivo, ¿verdad? Sin duda, como toda la sociedad. Pero son procesos históricos. Lo hablamos más temprano que tarde. Gracias por el tiempo y por la visita. ¿Sí, Federico? No, gracias a vos. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com